me está diciendo que existen normalmente, o se utilizan dos métodos para hacer cálculo de cortocircuito, que son el método americano y el método europeo, que el método americano es el de las componentes simétricas, que comúnmente nosotros utilizamos, y existe otro que se llama método de la impedancia, que el apunte se refiere un poco a aquel método. Por lo general, las protecciones, o sea, claro, las protecciones, los conductores, ¿ya?, o las barras de los tableros, como dice al comienzo, se dimensionan en función de la capacidad nominal, o sea, de la corriente de circulación, pero no en función de los niveles de cortocircuito. Uno lo toma como en segundo plano, no en primer plano. No como característica principal de dimensionamiento, sino como un extra, que hay que tomarlo en cuenta, obviamente. Pero siempre por capacidad nominal, siendo que las barras, los conductores y las protecciones también tienen que ser capaces de soportar esos cortocircuitos que se van a generar, ya sea en el punto más cercano a la carga o aguas arriba, por así decirlo. Puede ser en la mitad del alimentador, al principio del alimentador o en la parte final, que sería lo ideal. Normalmente en baja tensión los cortocircuitos, a pesar de que en algunos puntos son no significativos, en otros puntos sí lo son, sobre todo aguas arriba. En un sistema de potencia, las barras, las protecciones obviamente, y los conductores sí se dimensionan en función de los niveles de cortocircuito, sí se toman en cuenta. O sea, ¿cuánto sería el cortocircuito máximo en un sistema considerando la impedancia de la línea? Ya, tanto. Ahora esa impedancia me va a implicar una cierta sección de conductor. Que si yo varío la impedancia de la línea me va a variar el cortocircuito finalmente. Ahora las máquinas, transformadores, generadores, motores, ellos tienen predefinido por sus características propias su nivel de impedancia para que esté implicado en el cálculo de cortocircuito. Hay una expresión de underdog que se ocupa mucho en los sistemas de puesta a tierra, que es para dimensionar el conductor de puesta a tierra. O sea, yo puedo proponer una sección de conductor y en función del cortocircuito más grande, yo podría determinar la sección y comprobar si es que realmente esa sección que yo elegí me va a servir o no. Ya no lo puedo determinar si no conozco, por ejemplo, el nivel de cortocircuito, porque depende de otras variables, otros factores. Eso con respecto a la primera parte introductoria de la punta. Se habla del cortocircuito. Un cortocircuito es la elevación instantánea de la corriente nominal del sistema debido a las pérdidas o disminución brusca de la impedancia características de la red. Sus causas son múltiples, siendo la más común la unión de los conductores de potenciales diferentes, o sea, la diferencia potencial. Y aquí se presentaba un pequeño esquema, ¿cierto? Bajo condiciones normales de funcionamiento, la corriente I de la figura que está presente ahí estaría limitada por la suma de las impedancias de la red de alimentación y la carga. O sea, tenemos la fuente de alimentación, que está representado por esa letra E que aparece ahí. Luego tenemos la impedancia de la red de alimentación y un ZC, que es la impedancia de la carga. Por lo tanto, circuito serie, la corriente que pasa por el circuito serie es la misma en todos los puntos, en cada uno de los elementos del sistema. Y esa corriente sería la corriente de circulación de mi sistema, ¿cierto? Si yo elimino las impedancias, me voy a generar un cortocircuito. Ahora, si yo hago una disminución de las impedancias, también genera un cortocircuito, ¿cierto? Ahora, ¿por qué aparecía una E ahí? Ya, porque es una fuerza electromotriz inducida. Si retomamos un poco lo que ustedes vieron en máquina eléctrica, la E toma en cuenta la tensión del generador, que no necesariamente es el voltaje en la salida de los bornes del generador. Por eso aparece una E, porque la toma como una fuerza electromotriz inducida. Ahora, esa impedancia que yo tengo en serie, en el esquema, que me dice impedancia de la red de alimentación, contempla la impedancia interna de la máquina síncrona o del generador, contempla la impedancia que yo tengo del transformador, la impedancia de las líneas, etc. Ya tengo la impedancia de la máquina síncrona, la impedancia del transformador que es elevador, el de la línea de transmisión, el de la subestación donde llega, para la distribución, la línea de distribución y finalmente la carga que seríamos nosotros los usuarios. O sea, todo está contemplado dentro de esa impedancia.
Por eso aparece como una E y no como una B, porque se refiere a la fuerza electromotriz inducida de la máquina síncrona, no al voltaje en la salida o el voltaje en bornes del generador. Y aparecía la ley de Ohm aquí. Ahora, si se unen los puntos A y B, que son los que estaban acá arriba, ¿cierto? Provocando la falla de cortocircuito, la longitud del sistema equivalente se reduce fuertemente, ¿cierto? Por lo tanto, también su impedancia. O sea, estamos tomando estos puntos, estamos eliminando la carga, y existe una circulación de corriente acá, que toma en cuenta solamente la impedancia de la red de alimentación, como corriente de circulación. En la figura anterior que estábamos presente acá arriba, nos indica que bajo la condición de falla de cortocircuito, la corriente quedaría solamente limitada a la impedancia de la red de alimentación y se nos indica la expresión matemática. O sea, obviamente ley de Ohm, B partido por R nos da I, o sea, la tensión dividido la resistencia nos da la corriente, y en este caso, como es un sistema de corriente alterna, tomamos en cuenta la impedancia completa. En función de la potencia del sistema, la distancia existente respecto al punto de la falla y las características particulares de cada cortocircuito, la amplitud de la sobrecorriente puede alcanzar una magnitud de varias veces superior a la corriente nominal de los equipos. Y aquí se presentaba una gráfica. Las consecuencias de los cortocircuitos son múltiples, van desde efectos térmicos que dañan los aislantes o la aislación de nuestros conductores o equipos, ¿ya?, hasta efectos electrodinámicos que provocan deformaciones y cortes de los elementos conductores involucrados en las fallas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a generar un calor, genera un arco, ¿ya? Y no solamente un alza de corriente en este caso. Y ahí la gráfica nos presenta la forma de la onda sinusoidal normal, contemplando la impedancia del sistema y la impedancia de la carga, y un cortocircuito, y ahí se ve una elevación de la corriente en función del tiempo, en donde no contempla la carga, sino que se hizo una unión de los conductores de potencial, la diferencia de potencial, y ahí contempla esa corriente de cortocircuito solamente la impedancia del sistema, la impedancia serie que yo tengo del sistema. Y más o menos hasta como por ahí habíamos llegado a la clase pasada, ¿cierto? Sí, profe, habíamos llegado hasta por ahí más o menos. Antes de que se me olvide, les voy a dejar al tiro el apunte en la intranet, porque creo que este no se los he subido. Entonces, para adelantar un poco, lo voy a dejar en la intranet. Ustedes son protecciones de sistemas eléctricos. ELSE 09145, claro. Clase 1, clase 2, 3, 4, y aquí le vamos a poner clase 5, 6, porque ya olvidé cuántas clases llevamos. ¿Cuándo partimos el 10? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, claro, 4, clases 5 y 6 le voy a poner. Entonces estamos bien. Porque la primera clase avanzamos, pero conversamos más que avanzar con materia. Entonces igual estamos bien.
Ya lo tienen ahí en su internet, por si acaso. Está ahí. Bien. Amplitud de los cortocircuitos. Para poder determinar la amplitud con la que una falla de cortocircuito se presentará en una instalación, es de suma importancia para la selección de los elementos pertenecientes a una red de suministro. La amplitud de la corriente de cortocircuito dependerá fundamentalmente del momento en que la falla ocurra, la duración de la falla, la ubicación y la topología. Y obviamente aquí se van a ir desglosando cada uno de esos aspectos. La ocurrencia, o en el punto donde ocurra, la duración, la ubicación, etc. Momento de ocurrencia. Dependiendo del momento en que se presente la falla del cortocircuito, la corriente resultante puede adquirir dos amplitudes características, y estas amplitudes pueden ser simétricas o asimétricas. Las corrientes de cortocircuito resultantes pueden alcanzar una magnitud simétrica, ¿ya? Semiciclos positivos y negativos de igual amplitud, si la falla ocurre en el instante en que la tensión de alimentación está pasando por el valor máximo. Y aquí me aparecen las dos formas de onda, por así decirlo. Tenemos la falla o el cortocircuito simétrico y el cortocircuito asimétrico. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que la corriente de cortocircuito resultante puede alcanzar una magnitud simétrica, semiciclos positivos y negativos de igual amplitud. O sea, tengo la tensión, ¿ya? La onda o el vector de tensión en el gráfico de abajo, ¿cierto? Y en la gráfica de arriba tengo la forma de la onda de la corriente, ¿ya? O mi fasor corriente, que es simétrica. ¿Por qué? Porque la forma de la onda sinusoidal es igual tanto en los semiciclos positivos como en los semiciclos negativos. Eso es lo que me dice el texto, ¿ya? Va a ser simétrica cuando la falla ocurre en el instante en que la tensión de alimentación está pasando por su valor máximo. O sea, puede ser un valor máximo positivo o puede ser un valor máximo negativo. Entonces, si justo ocurre en ese instante donde pasó en el punto máximo el semiciclo positivo, me va a ocurrir una falla que es del tipo simétrica. ¿Sí? Las formas de ondas son iguales. Nos damos cuenta que más o menos parten en los mismos puntos. Entonces se conserva de forma simétrica. Según la figura que está puesta ahí arriba, ahí tenemos dos casos, las fallas simétricas y las fallas que son asimétricas. ¿Ya? La amplitud máxima de esta corriente es equivalente a raíz de 2 veces el valor RMS. ¿Qué era el valor RMS? ¿Valor real? No. No me acuerdo. Eso está en el texto. El valor efectivo. El valor efectivo o el valor eficaz, ¿cierto? Valor efectivo o valor eficaz. Perfecto. Un segundo. Bien. Normalmente los métodos de cálculo de corriente de cortocircuito entregan como solución a sus ecuaciones corrientes simétricas de valor RMS, o sea, valor eficaz, las que en general son de menor amplitud, ¿ya? Incluso al convertirlas en valores máximos, que las corrientes del tipo asimétricas. Estas corrientes se les llama de esta forma debido a que la amplitud de sus semiciclos positivos y negativos son de distinto valor, es decir, la senoide, ¿ya? O la semionda alterna, característica no es simétrica respecto al eje de coordenadas. Y ustedes la están viendo en la otra gráfica. Este tipo de corrientes se presenta cuando la falla ocurre en el instante en que la tensión de alimentación del sistema está pasando por su valor cero. Entonces esto se refiere más a la ocurrencia. O sea, ¿cuándo va a suceder una falla
u otra, o un tipo de falla con respecto a otra. En el caso A, el cortocircuito simétrico va cuando justamente mi onda sinusoidal, ya sea en el semiciclo positivo o en el semiciclo positivo, pasa por su valor máximo. Eso quiere decir que el cortocircuito simétrico, en la forma de onda de la corriente, el semiciclo positivo y negativo se conservan igual. En cambio, en un cortocircuito asimétrico, estos van a ocurrir cuando la forma de la onda de la tensión pase por sus ciclos cero. O sea, como estamos viendo aquí, cuando pasen por el origen, cuando pasan por el eje del tiempo, el eje X, cuando se hacen cero. Ahí tengo el momento de ocurrencia de mi cortocircuito asimétrico. Y la forma de la onda, los semiciclos positivos y los negativos de la corriente de cortocircuito asimétrico son distintos. Y ahí claramente lo estamos viendo en la imagen que está más arriba, donde el semiciclo positivo, en la primera parte, en comparación con el semiciclo negativo de la segunda parte, es totalmente diferente. Si nos estamos posicionando acá. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Positivo, negativo. Obviamente, esto en algún momento, cuando se despeja la forma de la onda, vuelve a su estado original. ¿Por qué? Porque yo estoy despejando la falla. Y eso no se va a mantener constantemente. Y si nos damos cuenta, cada vez, a través del tiempo, los semiciclos positivos se comienzan a parecer más a los semiciclos negativos, o al revés. Los semiciclos negativos se comienzan a parecer mucho más a los semiciclos positivos. Entonces tenemos las dos formas principales: cortocircuito simétrico, cortocircuito asimétrico. ¿Cómo es imposible, saber con certeza el momento en que la falla de los cortocircuitos se presentará en una instalación interior? Ya los sistemas involucrados en el camino del cortocircuito se deberán dimensionar de modo que sean capaces de soportar el valor asimétrico, porque aquí me dice peor condición. Nosotros no podríamos predecir tan exactamente quizás qué tipo de cortocircuito va a ser y en qué momento va a suceder. Ahora se toma en cuenta el cortocircuito asimétrico. ¿Por qué? Porque es una peor condición. ¿Y por qué es una peor condición? Porque los niveles de corriente que se alcanzan son mucho más altos si comparamos ambas gráficas. El nivel de voltaje es el mismo, la carga puede ser la misma, el sistema, las características del sistema es el mismo, pero ahora debido a la ocurrencia en el instante en que ocurrió, la gráfica, si nos damos cuenta, ¿dónde tengo una mayor corriente? En el gráfico número 2. Entonces yo voy a mencionar mis protecciones, voy a calibrar mi sistema en función de la peor condición, el cortocircuito, que básicamente sería el cortocircuito más alto. Pero ustedes no alcanzaron a ver la coordinación de los fusibles en el cálculo aplicado al proyecto. ¿Qué es lo que deberíamos ver ahora nosotros aquí en protecciones? Que eso también lo voy a recordar en algún momento, pero ahí justamente la coordinación de los fusibles se hace en función del cortocircuito más grande. Y en algunos casos, el cortocircuito monofásico suele ser mayor que el cortocircuito trifásico, y en otros puntos del sistema. Ahora, eso no siempre se va a cumplir, pero la tendencia es que cuando yo estoy más cercano a la fuente, es más alto el cortocircuito monofásico. Cuando estoy más lejos de la fuente, es más alto el cortocircuito trifásico. ¿Recordaban algo de cálculo aplicado al proyecto? Método de las componentes simétricas, cortocircuito. Algo, profe. Algo se acuerda. ¿Qué es lo que no se acuerda? ¿O qué es lo que algo que se acuerda? Disculpe, profe, ¿sobre qué? Que no escuché bien, tengo mala conexión.
No, que estas cosas más o menos ustedes las vieron en cálculo aplicado al proyecto. Se habló de los cortocircuitos. Entonces, por eso les pregunto. Porque su compañero me dice, algo se acuerda. Entonces yo le pregunto, ¿qué es ese algo que se acuerdan de los cortocircuitos que vieron en cálculo? Me acuerdo, o sea, no sé si estoy correcto o incorrecto, pero me acuerdo de las corrientes simétricas y las asimétricas. Y que las asimétricas las volvíamos simétricas. O no sé si estoy en otro tema totalmente. O sea, yo Las me acuerdo que las corrientes teníamos. eran simétricas, las volvían asimétricas. No, había simétricas y Y asimétricas en el asimétricas, corte. ya. Pero había un método que agarrábamos las asimétricas y las volvíamos simétricas, como para calcular más fácil. Mm. ¿Se acuerda cómo se llama el Sí. método? Ay, no me acuerdo. Yo me acuerdo que hacíamos cálculo por unidad, veíamos un sistema completo y después despejábamos la falla según cada punto específico. Ya, ok, perfecto. Tengo que- Según el método de las componentes simétricas, algo vieron por ahí. Perfecto. Tal como se mencionó anteriormente, los métodos de cálculo entregan valores simétricos, pero dentro del dimensionamiento del sistema debemos trabajar con valores asimétricos. Para convertir una corriente de cortocircuito simétrica en asimétrica, basta con multiplicar la primera con un factor de asimetría, el que está directamente relacionado con la componente continua, que aparecerá en otra de las figuras. O sea, se puede convertir un cortocircuito simétrico en otro, ¿ya? Según un factor, que debe estar un poquito más abajo, que son los que están aquí, porque se refiere a otro esquema, que es más o menos lo que usted estaba conversando. Se convirtió un cortocircuito simétrico en uno asimétrico aplicando un factor, ¿cierto? Un factor de conversión. Estoy buscando mi cuaderno. Sí, no, ningún problema. No, sí, no que ya Eso lo ya tiene lo como que, material de lo que apoyo. acabo de decirme, como que me refrescó la memoria mucho, pero no sé dónde está el cuaderno. No, si eso es lo bueno, que vayan refrescando la memoria, acordándose de algunas cosas, algunos elementos por ahí. Profe, acá aparecía como el número A, ¿cierto? Como este valor de A, que era A ángulo de 120 grados, ¿no? Y sigue sumando. Esa es claro. O sea, lo que me hace el factor A o el operador A, que ese es el nombre, lo que me hace es cambiar el ángulo del fasor. Sumo 120 grados o resto 120 grados o sumo 120 y sumo 240, dependiendo el orden que usted quiera contemplar, ¿ya? Pero más que quizás aumentar el valor del fasor, lo que hace es cambiar la posición del fasor en la gráfica. Eso es lo que se dedica el método de las componentes simétricas. No aumenta ni disminuye, sino que me cambia de posición para saber cuánto es el desfase que tiene una corriente, un fasor de corriente, con respecto a otro en un sistema trifásico. Porque es un vector. Es un vector de módulo unitario. Por lo tanto, no me va a incrementar el módulo de la corriente o del voltaje eventualmente. Solamente cambia el ángulo. Pero aquí aparece una tabla de valores que nos hace una relación. Duración. En función de la duración de la falla, o sea, tiempo de existencia sin despeje por órganos de protección, ¿ya?
Las corrientes de cortocircuito pueden presentar 3 valores característicos: subtransientes, transientes y permanentes. Y aquí aparece una gráfica. ¿Alguien quería hacer una pregunta, parece? Ya. Aquí están los 3 estados que se mencionaban por el tiempo de duración. Tenemos uno que es subtransiente, transiente y permanente. Y en la parte de arriba tenemos el cortocircuito simétrico y hacia abajo tenemos el asimétrico, por la forma en cómo se está comportando. Ciertamente nosotros dijimos que esto no era infinito, esa forma no era infinito, sino que a través del tiempo se iba a ir despejando la falla hasta que llega a un punto en donde vuelve a la forma de onda sinusoidal normal, por así decirlo. ¿Ya? La original, la que teníamos acá arriba, esa que tenemos acá abajo. Y aquí hace un desglose del tiempo de duración y dependiendo del tiempo de duración, los distintos estados o puntos: subtransiente, transiente y permanente. El estado subtransiente tiene una duración de no más de 0,1 segundos, el transiente entre 0,1 y 0,3 segundos, y el estacionario se alcanza luego de transcurrir más de 0,3 segundos desde el inicio de la falla. O sea, esos tiempos que yo tengo ahí justamente me podrían ayudar más adelante a ajustar el tiempo de operación de una protección. Por ejemplo, no hemos visto todavía, quizás alguien sí maneja el tema, pero por ejemplo los reconectadores, que son protecciones en media tensión, funcionan bajo un poco esta lógica. ¿En qué sentido? La protección va a operar con un máximo de 3 veces y va a tomar en cuenta tiempos preconfigurados del equipo. Se va a ocurrir la falla, va a medir un tiempo, va a decir si se despejó la falla o no. Si no se despeja, bueno, opera de nuevo. En una segunda instancia, si opera de nuevo, si se despejó la falla o no, bueno, va a operar de nuevo, hasta una tercera vez. Cuando la tercera vez comprueba que la falla no se ha despejado, deja abierto el circuito y deshabilita el sistema. Entonces, a operar realmente. Entonces toma en cuenta todos estos tiempos de operaciones que están ahí. Entonces mide el subtransiente, el transiente y el permanente. Ya cuando es permanente, despeja la falla. Si fuese una falla en un instante subtransiente y se despejó a través de otra protección, bueno, queda conectada. ¿Por qué? Porque le operó otra protección. Entonces no está percibiendo la ocurrencia de la falla internamente. Así es como funciona el reconectador finalmente. Ustedes este semestre también están cursando la asignatura de sistemas de puesta a tierra, ¿cierto? Sí, profe. Veo por lo menos a uno de mis alumnos conectado. ¿Por qué lo relaciono con el curso de sistemas de puesta a tierra? Recordemos que la puesta a tierra también es un método de protección de las personas y de las instalaciones eléctricas. En donde se tienen que tomar en cuenta los cortocircuitos. ¿Por qué? Porque necesito coordinar protecciones por el lado de media tensión para una malla en media tensión, por ejemplo, en un transformador. Se toma como convención que la falla va a ser permanente, no transiente. Nos ocupamos nosotros tiempos de operación de las protecciones fusibles, en este caso, que son protecciones que vamos a ver este semestre, que vamos a retomar un poco con lo que se vio en cálculo en algún momento. Entonces el tiempo convencional con que uno toma en cuenta o dimensiona los fusibles son 0,5 segundos. Eso quiere decir que si lo tomamos bajo el tiempo, la premisa o el punto de vista de la duración de la falla, nos estamos dando cuenta que sería una falla del tipo permanente, por el tiempo de operación de la protección. Ahora, hay una comprobación de cálculo
que es para conocer la corriente de falla auxiliar, por ejemplo, que es un dato que necesitamos para el cálculo de la malla tierra, en donde contempla finalmente el tiempo real de operación de las protecciones. ¿Ya? Porque con ese tiempo real de operación de las protecciones yo podría decir y determinar las tensiones de contacto y tensiones de paso, que son unos elementos que ustedes van a ver más adelante. Y ese tiempo real de operación de las protecciones puede ser mucho menor al convencional. Si lo tomo en cuenta 0,5, quizás lo podría considerar 0,1, depende en donde yo lo posicione en la gráfica. Insisto, ustedes van a llegar en algún momento a ese punto. Entonces, si yo acorto el tiempo de operación de la falla, al momento de dimensionar una protección, voy a despejarla obviamente en un tiempo más rápido. Entonces yo podría decir, mi tiempo convencional son 0,5 segundos, o sea, va a operar cuando la falla realmente sea permanente. Y si yo lo coordino con otro elemento del sistema, que era el reconectador, ¿cierto? Si el reconectador determina que finalmente es permanente, ya va a operar el reconectador, que es lo que yo tendré que tratar de evitar un poco. O sea, yo busco que mis protecciones operen mucho antes que las protecciones que están agua arriba, ¿cierto? Si nos vamos a una instalación eléctrica, por ejemplo, yo busco que ojalá operen los disyuntores que están agua abajo y no el general, porque así no me deshabilita toda la instalación, sino que me deshabilita todo el circuito donde estuvo la falla. En un sistema en general de transmisión o de distribución sucede igual. Entonces, con el tema de la malla tierra, hay que hacer esa coordinación de protecciones. ¿Por qué? Porque al final yo necesito determinar el tiempo real de operación de las protecciones. Por lo tanto, si yo determino el tiempo real, como estábamos diciendo, me podría trasladar por el tiempo de operación menor a los 0,3 segundos, ¿cierto? Entre 0,1, 0,3 o incluso menor a 0,1. Entonces, cuando yo coordine con el otro elemento, que es el reconectador va a detectar la falla. Va a detectar la falla. Si no se ha despejado la falla en esos 0,1 segundos, ya va a ser una pequeña operación y va a volver a medir. Lo ideal es que la falla se despeje en el segundo tramo, en el tramo transiente. ¿Por qué? Porque mi fusible tiene que operar debido a la operación que tiene. Si el hilo fusible se tiene que fundir, ojalá en la primera o segunda etapa, en la etapa subtransiente y transiente, cosa que no me haga operar la protección que está agua arriba, que contempla una zona mayor. Entonces, sí, yo estoy despejando la falla finalmente. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo al final? ¿O qué es lo que quiero decir con todo esto? Estoy analizando desde el punto de vista la coordinación de las protecciones, haciendo una analogía de su instalación eléctrica con el sistema. Mi reconectador es la protección que está aguas arriba o su disyuntor general, mi fusible es la protección que está aguas abajo o el disyuntor del circuito parcial. Entonces, estamos dándonos cuenta que ese reconectador va a tener unas operaciones en el sistema. Y yo lo que busco es finalmente despejar la falla en un tiempo tal que no me implique operar la protección general, sino que me opere solamente mi protección parcial. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es importante conocer los tiempos de operación, ¿ya? O los tiempos en que está ocurriendo la falla. Si es entre 0,1 segundo, entre 0 y 0,1 segundos, sabemos que es una etapa subtransiente. Si es entre 0,1 perdón, y 0,3, es una etapa transiente. Y si dura más de los 0,3 segundos, se diría que sería estacionario o permanente, como dice el texto ahí. Entonces, el ajuste y la coordinación de las protecciones también se relaciona con el tiempo de operación. Una forma de coordinar protecciones, que ese es un concepto que también vamos a ver un poco más adelante, ya quizás en la segunda o tercera unidad, hay coordinaciones que son amperimétricas, que son por corriente, y hay unas que son cronométricas, que son con justamente estos tiempos de operación. Eso es lo que yo quería relacionar un poco con la asignatura de puesta a tierra. Y nos damos cuenta que sí, tanto las protecciones en media tensión o en alta tensión como las que están en baja tensión, yo también puedo hacer esa coordinación en función del tiempo real de operación de las protecciones, y todo depende del diseño de la puesta a tierra, de los niveles de cortocircuitos que voy a determinar, etc. O sea, hay hartos elementos que se pueden tomar para dimensionar y coordinar protecciones finalmente. No sé si con esto los dejo más encaminados a lo que se viene o más confundidos. Más confundidos. El silencio otorga. El silencio otorga, dicen. Más confundido digo yo por acá.
Ahí lo voy a dejar un poco para que se impregnen de las etapas del tiempo del funcionamiento de las protecciones. Pero ya esa parte la transiente, los reconectadores se vería ya en media y alta tensión. En Claro. baja tensión se ve más la coordinación de protecciones por corriente, se supondría. Claro, es una coordinación amperimétrica, más que cronométrica. Que uno normalmente hace eso. Nosotros determinamos las protecciones con una coordinación finalmente por capacidad de corriente. Esa es la selectividad que nosotros le llamamos. Pero no por tiempos de operaciones. Ahora, las fallas en baja tensión pueden ser incluso los niveles de cortocircuito que se alcanzan, pueden ser más altos que los que están en el lado de alta tensión. Porque se tiene que conservar la relación de transformación del transformador. Pues recuerden que la corriente en baja tensión es más alta que la corriente en alta tensión. Eso ustedes lo ven en máquinas, la relación de transformación. Entonces, claramente, podemos tener un sistema donde perfectamente podríamos tener 20, 35, hasta 50 kA de cortocircuito o capacidad de ruptura. En el lado de media tensión o alta tensión también podríamos alcanzar valores altos, elevados, pero tenemos que tener en cuenta que los niveles de cortocircuito son distintos. Las cámaras, más que las cámaras, el encapsulado de las protecciones son capaces de extinguir el arco por el lado de media tensión, o sea, la forma constructiva también es influyente. Pero esto me está permitiendo, esta etapa me está permitiendo relacionar, o este curso permite relacionar tres asignaturas básicamente. El curso en sí, protección eléctrica, lo que ustedes ya tienen como conocimiento previo de cálculo aplicado al proyecto, y lo que están adquiriendo ahora en sistemas de puesta a tierra. ¿Qué es lo que van a hacer el día de mañana? Ustedes van a tomar un proyecto cualquiera, ya sea en baja tensión o media tensión, ya que es parte del perfil de egreso de los técnicos en general, o de los ingenieros también, poder diseñar sistemas en media tensión. Entonces yo necesito conocer qué tipos de fallas pueden ocurrir en la media tensión o en la alta tensión, por así decirlo. Cuáles son las etapas en tiempo de duración, cuál es la ocurrencia de esas fallas, cómo tengo que coordinar las protecciones, etcétera. Ese es un poco el objetivo. Tal como se señala en la figura anterior que ustedes tienen ahí, que ustedes ya vieron, la corriente de cortocircuito asimétrica puede convertirse en simétrica solo cuando la falla alcanza su estado permanente. O sea, en esta etapa, en este punto, se vuelven semejantes en la etapa permanente. Lamentablemente, si el defecto permanece en el tiempo necesario para alcanzar el estado simétrico, la instalación eléctrica se destruiría en prácticamente su totalidad. Eso quiere decir que nosotros tenemos que limitar el cortocircuito en el tiempo. O sea, ojalá opere los 0,3 segundos. Yo les dije que la convención era ocupar 0,5 segundos, que es un tiempo más o menos razonable para que opere una protección. Pero si nosotros la quisiéramos hacer, no sé, operar las protecciones en un tiempo mayor, finalmente los conductores eléctricos, las protecciones terminarían quemándose, porque el cortocircuito sigue, nunca se despejó la falla. Y esas son las imágenes que ustedes ven y encuentran por internet finalmente, que encuentran protecciones quemadas, conductores quemados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las protecciones finalmente no estaban calibradas para el tiempo de operación óptimo. Profesor, y si nada interrumpe el cortocircuito, ¿hasta dónde llegaría, cómo decirlo, el daño? ¿Llegaría hasta el transformador? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos cortocircuito lo suficientemente grande y mis protecciones no operaran, ahí tenemos una serie de protecciones aguas arriba. ¿Ya? Ahora, claramente, es súper difícil que ocurra.
sea, los niveles del cortocircuito que yo podría generar dentro de una casa no va a ser tan grande o no va a ser tal que me va a implicar operar las protecciones en mi transformador. El transformador, tanto aguas arriba como aguas abajo, tiene protecciones, que son fusibles. Obviamente tú tienes una serie de protecciones que están la del circuito parcial, la del tablero, ¿ya? Eventualmente si tú debes un tablero general y la del equipo de medida. O sea, tiene por lo menos 3 o 4 protecciones antes de llegar a la cometida. Si no se despejara la falla y todas esas fallaran, se quemarían los conductores de la instalación del circuito al que corresponde, se quemaría el conductor de acometida y parte del conductor de la red, hasta llegar al fusible del transformador. Ahora, si no se despeja ese tampoco, se va a quemar el transformador. Y esa sería como la última etapa. Se quemaría el transformador. No podría pasar al otro lado porque las fallas no se inducen de un lado hacia otro. Esa es la ventaja que tiene el transformador. Lo mismo al revés. Si la falla ocurriera por el lado de alta, la conexión que tiene el transformador haría que llegara solamente, o llegase solamente hasta el bobinado primario. No permitiría que se indujera hacia el lado secundario. Entonces ahí entran en juego las protecciones, porque yo tengo que evitar que eso suba, llegue a mi sistema y quede bajo un punto de vista más local. Resulta claro pensar que la falla de cortocircuito es extremadamente destructiva. Luego se debe eliminar en el menor tiempo posible. En general, los dispositivos de protección contra corriente de cortocircuito están diseñados para abrir el circuito en un tiempo no superior a 10 milisegundos, o sea, 0,01 segundos. Luego, dentro del estudio de cortocircuitos para determinar la capacidad de ruptura de los dispositivos, se deberá tomar el estado subtransiente de las corrientes en defecto, ¿ya? O sea, se toma esa parte, la parte del medio, o sea, la parte inicial, donde el cortocircuito es más grande. No la parte transiente, perdón. Es donde el cortocircuito es más grande. Claro, porque es la peor condición. Si nos vamos a una protección diferencial, la protección diferencial no opera bajo los cortocircuitos, sino que opera solo por capacidad nominal, o sea, por sobrecarga. Esa sería su perturbación, su falla, finalmente. Si yo conecto carga el sistema, claro, va a operar por el calentamiento que tiene la parte, digamos, térmica, la protección diferencial. Y tiene una sensibilidad, ¿cierto?, que es en miliamperes. 10 miliamperes, 30 miliamperes, que básicamente los 30 miliamperes es donde ya se rompe un poco el tema de los daños en la persona. Ahora los disyuntores, claro, tienen una capacidad nominal, tienen una capacidad de ruptura, o sea, tienen una cámara de extinción de arco, y el tiempo de respuesta del calentamiento del bimetal que tiene internamente el disyuntor al circuito magnético que tiene el disyuntor es para que haga accionar mecánicamente el dispositivo en ese tiempo de respuesta, 0,01 segundos, ¿cierto? O 10 milisegundos, como dice ahí. Los fusibles también, etc. Los tiempos de fusión de los fusibles, ¿ya? Las protecciones que son térmicas, por ejemplo, los relés térmicos o los guardamotores, son para tiempos más lentos de operación, ¿ya? Por sobrecarga. La sobrecarga tiene un tiempo de respuesta mucho más lento que el tema del cortocircuito. Un disyuntor es una protección termomagnética. Cuando analicemos las gráficas, o ustedes hayan visto una gráfica, que se van a dar cuenta que hay dos, son combinación de dos gráficas. O sea, tienen una curva de respuesta lenta y después tienen una que es de respuesta mucho más rápida. La primera se refiere a la parte térmica, la segunda a la parte magnética. Y la parte magnética se va a relacionar mucho más con el tiempo de la operación de la protección. Y se está tomando en cuenta ese tiempo de operación o de respuesta a las protecciones en el lado subtransiente, que es el lado de origen del tiempo
o de la ocurrencia de la falla, porque son los puntos más altos. Si vemos las gráficas nuevamente, que ustedes tienen ahí, es donde los cortocircuitos son más altos, dada la forma de la onda. Ubicación. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o duda. Sí, no. Estoy terrible perdido, profe. No sé. Así mismo, profe. No, pues tienen que ser sinceros conmigo, porque a veces Profe, siento que voy muy rápido o voy muy adelantado. que yo siento que vamos como con mucha teoría y nada de ejercicio. Sí, pues sí, esta primera parte es netamente teoría. La primera unidad es casi pura teoría. Obviamente las siguientes unidades también tienen su etapa de teoría. ¿Cuál es mi objetivo de la primera unidad? Que eso siempre lo dije. La primera unidad habla netamente de las perturbaciones del sistema, los cortocircuitos que existen, que es lo que estamos viendo ahora. Como le dije, ya en la siguiente clase tenemos que, o la siguiente semana, mejor dicho, ya tenemos que meternos en el tema de ejercicio. Entonces mi intención es ver un ejercicio de componentes simétricas y uno que sea el método de la impedancia, que es lo que está presentando aquí este apunte finalmente. Y ahí puede quedar un poco más claro, ¿ya? Con respecto a aquello. Entonces yo necesito conocer primero todas las perturbaciones y todos los tipos de falla que tengo en el sistema para poder elegir correctamente la protección que yo quiero, ¿ya? El tercer capítulo, la segunda unidad se refiere a los cálculos. La tercera unidad ya se refiere a los tipos de protecciones y el funcionamiento de esas protecciones. O sea, nos vamos a tener nuevamente la teoría de cómo funciona un disyuntor, una protección diferencial, un guardamotor o un relé térmico, un fusible, un reconectador, ¿ya? Un limitador de tensión, etcétera. Son como las protecciones que uno ve normalmente en baja tensión y media tensión. O sea, yo conociendo los tipos de fallas, conociendo y pudiendo calcular los cortocircuitos, conociendo las formas constructivas y funcionamiento de las protecciones, ahí recién yo puedo coordinar las protecciones. Entonces la unidad 4 y 5, que básicamente la 5 en todo caso, pero las últimas dos evaluaciones, las últimas dos, vamos a tener que hacer justamente eso, una coordinación de protecciones. O sea, yo les voy a presentar un caso, vamos a hacer un ejercicio, ojalá en una clase o dos clases, no lo sé, donde hagamos una coordinación de protecciones. Y ojalá distintos tipos de protecciones. Fusibles por lo menos, fusible con reconectador. Ya tenemos ahí fusible con reconectador. ¿Cierto? Fusible con un seccionalizador y un reconectador, que son como las tres protecciones medias. Y por el lado de baja también. Fusible con disyuntor o fusible con fusible, hacer una mezcla de ejercicios, cosa que tomen esas herramientas de la coordinación con curvas de operación, con tiempos de operación o con tablas de coordinación que hay, para que para la evaluación, yo le voy a presentar un caso de un sistema. Entonces le voy a decir, ya, esta es una instalación eléctrica, coordínenme las protecciones que hay aquí. ¿Con qué? Con las curvas de operación, etcétera. ¿Cierto? Le presento un sistema en media tensión. Entonces usted calcula los cortocircuitos, coordina las protecciones en media tensión. Y ahí lo hace de forma más práctica, por así decirlo. Y la última evaluación dijimos que íbamos a aplicar algún software, ¿cierto? Que no sea demasiado complejo de instalar y de ocupar, cosa que también podemos replicar la parte teórica, ¿cierto? Las tablas, todo lo que es de forma manual, algún software de aplicación, cosa que les facilite el trabajo el día de mañana. Esa es la intención del curso. Esa es la intención del curso. Conocer los tipos de falla, la teoría de cómo funcionan las protecciones y realizar una coordinación de protecciones real. ¿Por qué? Porque ustedes la van a necesitar el día de mañana
ya sea en las asignaturas de proyecto o en su trabajo. Richard, dígame. Hola, profe, buenas tardes. Profe, con respecto al software que está hablando, ¿cuál sería el nombre? Como para tener una idea. Mira, hay un software que yo conozco, que yo en algún momento lo ocupé, pero es sumamente complejo instalarlo, ¿ya? Un poco tedioso instalarlo, que es el ETAP, que es un software que puede diseñar y coordinar protección y calcular cortocircuitos en media tensión, en alta tensión en general. Un colega ocupa el Melchor, que es un software de la Mitsubishi, ¿ya? Que es para coordinar protecciones. Por ejemplo, Legrand también tiene un programa propio que es para coordinar protecciones. O sea, tiene las tablas de coordinación y las curvas de operación de sus protecciones propias. Hay otro que también tengo por ahí guardado, que se llama ELPIC, que también es para coordinar protecciones, ya sea en media o en baja tensión. Si usted pone ahí software de coordinación de protecciones, software de cortocircuitos, se va a encontrar con varios programas para hacerlo en la red. Entonces, dentro de los que yo tengo, y los que yo quiero descargar, obviamente, voy a saber y meterme en ese software para transmitírselo a ustedes. No es el único, pero todos trabajan bajo la misma ciencia, que es la teoría que nosotros necesitamos ver al comienzo, de cómo se coordinan las protecciones manualmente o en teoría, ya con tablas, y cómo lo hace finalmente el software para que ustedes lo puedan traspasar. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Entonces, por eso se hace un poco más tedioso la primera parte, pero ya como le dije a Luis, ya la próxima semana podríamos ver un par de ejemplos de los métodos. Método de componentes simétricas, que mi intención es que veamos y refresquemos un poco la memoria mañana, en la otra clase, el método de las componentes simétricas, y el método de la impedancia, porque es lo que nos está presentando aquí el apunte, que yo, como les digo, encontré un ejemplo en la red, necesito yo desarrollarlo primero, antes de presentárselo a ustedes. Entonces lo vamos a explicar con la pizarrita y todo ese tema ahí para que quede lo más claro posible. Entonces vamos a calcular el cortocircuito. Y eso va a ser lo que indica la primera evaluación, la materia que estamos viendo ahora y el ejercicio que yo les voy a dejar planteado. No sé si aclaro su duda, Luis Rueda. Otra cosa, para mí sí es sumamente importante su participación y si es que realmente están entendiendo lo que estamos conversando, lo que estamos presentando aquí. Sí, quizás se hace un poco fome de estar leyendo solamente, pero estamos haciendo las aclaraciones punto por punto. Trato de llevarlos a situaciones o a ejemplos lo más real posible. O sea, cómo yo veo esto físicamente, en un ejercicio quizás, o en el sistema, cómo yo lo voy a estar viendo reflejado. Entonces ahí salen los ejemplos de los sistemas de puesta a tierra, la coordinación de las protecciones, eventualmente, para que nos vamos imaginando un poco con los elementos que ya conocemos, de proyecto 1, ¿cierto? De puesta a tierra que ustedes están viendo ahora, de cálculo aplicado que vieron el semestre pasado, de máquina eléctrica en general. Ustedes se pueden imaginar el sistema o no se van a imaginar el cortocircuito o cómo es el cortocircuito internamente, pero sí han visto quizás un arco eléctrico, entonces ya lo pueden asociar un poco más. Esa es más o menos como la idea de la conversación que se genera a través de lo que nos dice el texto, ¿ya? Nos dice el contenido, nos va entregando la materia. Ahora, claramente, si ustedes quieren participar en el sentido de hacer algún aporte, transmitir alguna experiencia de protección eléctrica o en general, o están teniendo dudas con respecto a lo que estamos conversando, bueno, tienen que manifestarlo también, si es parte de la clase. Entonces yo me puedo devolver, vamos retomando los elementos, quizás tratamos de buscar otro ejemplo, etcétera. No, profe, va bien. Solo hay tenemos que asimilar todo lo que está hablando tan de Sí, cortito. claro, o sea, no es tan Profe, y no es sencillo, a como, veces asimilar la materia. profe, y no hay como una simulación así en un video, como que uno la vea así como más didáctica. Probablemente exista alguna simulación en video, claro. Como ver un video así como lo que estamos hablando, como mira, así
la coordinación pasa, o sea, pasa la falla acá y se coordinaron esta y esta y estas protecciones se coordinaron. Claro, hay video en la red, sobre todo cuando se trata de la coordinación. Alguien hizo una pregunta por ahí. Sería muy bacano. Diego, si no me equivoco. Digamos, en clase. Desafortunadamente, nosotros los instaladores eléctricos o los técnicos eléctricos, ingenieros eléctricos, trabajamos con algo que no vemos. La electricidad no la podemos ver. La podemos sentir la manifestación de sus efectos, pero no vemos. O sea, sabemos lo que va a generar la consecuencia del cortocircuito, pero nosotros no vemos cómo se genera el cortocircuito. Entonces, la teoría nos dice un poco cómo está funcionando. Ahora, probablemente sí en la red hay videos de que si usted ponga ya cortocircuitos o cortocircuitos simétricos y asimétricos en YouTube, por ejemplo, lo más probable es que exista un video que me muestre la forma de la onda y me muestre la etapa subtransiente, transiente y permanente. Oye, sí he visto cortocircuito. Desde bien cerca. O sea, la información hay. La información no está oculta, yo no le oculto nada, les digo dónde pueden encontrarlo, o ustedes pueden preguntar dónde se podría buscar eventualmente. Ahora, claro, hay que buscar distintas estrategias al momento de realizar la clase. Si yo pongo videos de YouTube, después ustedes dicen, es que el profe pasa puros videos de YouTube, no hace clase. ¿Sí o no? O uno les dicta y dice, que el profe puro dicta. Uno pasa PPT, no, el profe pasa puras PPT. Nunca están conformes con la clase. Y eso a todos nos pasa en algún punto, en algún momento. Yo creo que por lo menos la clase sea quizás participativa, pues si realmente están teniendo dudas con lo que se está conversando, lo que estamos leyendo, manifiéstenlo. O sea, dígame, profesor, que no entiendo y lo tratamos de explicar otra vez. Como dijo Sebastián, a veces no es tan sencillo asimilar la materia de una sola vez. No es tan sencillo. Hay que tener harta imaginación, sobre todo nosotros tenemos que tener harta imaginación porque no la vemos, como les dije. No vemos la electricidad, no vemos la corriente. Conocemos sus efectos. Hemos sentido sus efectos, pero no la vemos. Y yo siempre trato de mencionar cursos anteriores. ¿Por qué? Porque los trato de vincular o relacionar con lo que estamos viendo ahora y sea mucho más sencillo para ustedes asimilarlo, finalmente. Eso. Excelente. Pero sí, siempre tomen en cuenta que las primeras clases o las primeras 2 unidades siempre son más tediosas. Después la siguiente, ya cuando uno hace ejercicio o cuando son casos de aplicación, se pone más entete porque usted está involucrado tomando los elementos de las primeras unidades a casos prácticos, reales, que es lo que me interesa a mí, que es un poco la estrategia que yo he llevado a través del tiempo y con cierta asignatura ha funcionado bien, pues entonces, ¿por qué no replicarla acá? Y así también abarcamos los aprendizajes esperados, que es lo importante para ustedes, porque pueden lograr esos aprendizajes esperados. Veamos la ubicación. Voy a retroceder un poco. Me pasé. Ya. Amplitud, sí, la amplitud del cortocircuito, el momento de ocurrencia, el que llevan 4 elementos, si no me equivoco. Claro. La ocurrencia, que ya la vimos. La duración, que la estamos viendo, nos falta la ubicación y la topología, claro. Nos faltan esas dos. La ocurrencia, la duración, y ahora tenemos la ubicación. La amplitud de la corriente de cortocircuito desde el punto de vista del cálculo está dada en función de la ley de Ohm, es decir, que la corriente es inversamente proporcional a la impedancia. La impedancia de cortocircuito mayoritariamente está dada por la impedancia de los conductores que se verían involucrados en el camino de la circulación de la corriente. Sí, dígame.
Escuché que alguien me había llamado por ahí, parece, ¿no? Simón, ¿tiene alguna consulta? No, profe, aún no. Ya, que había escuchado que dijeron profe por ahí y pensé que podía haber sido usted. Sorry. Bien, repito. La impedancia de cortocircuito mayoritariamente está dada por la impedancia de los conductores que se verían involucrados en el camino de la circulación de la corriente. Luego, entre más cerca del transformador de alimentación se produzca el defecto, la impedancia de cortocircuito tendrá un valor menor que si la falla ocurriese en el punto más alejado de la fuente. En otras palabras, si la falla ocurriese o ocurre en las proximidades del transformador, la corriente de cortocircuito tendrá una amplitud mayor que si la corriente o si la falla ocurriese en el punto más alejado. Claro, si nosotros aumentamos la impedancia, estamos aumentando el valor del denominador. Si aumentamos el valor del denominador, la corriente tiende a bajar, ¿cierto? Es inversamente proporcional. Si nosotros, al revés, empezamos a disminuir el valor o la impedancia en el denominador, la corriente tiende a aumentar. Que fue lo que conversamos un poquito la semana pasada, ¿cierto, Sebastián? Sí, señor. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Y nos está quedando la topología. La topología de la falla nos indica la forma de considerar o las fuentes y particularmente qué conductores se deben contemplar. También el estudio de la forma física de la falla puede que nos indique la necesidad de incluir la puesta a tierra dentro de la instalación. Y aquí hay algunas topologías, son de la instalación eléctrica en general, donde tenemos la conexión de la puesta a tierra, ¿ya? Tenemos un neutro flotante o un neutro que es aterrizado. Claro, o sea, si nosotros nos vamos a la parte de arriba, en el lado izquierdo, nosotros tenemos el sistema o el transformador. Obviamente ese punto neutro se aterriza y desde ahí entonces la que sale es la tierra de servicio, ¿cierto? En cambio en la parte de abajo, esa tierra de servicio se conecta, pero aparte la tierra de protección es la misma tierra que tiene el transformador. No es una tierra, un sistema de puesta a tierra distinto a como lo tiene en la configuración que tengo en la parte de arriba. Configuraciones TT que se llaman y configuración TNS. De neutro aterrizado y de neutro flotante, por así decirlo. Hay un par más, ¿ya? Ustedes las podrían encontrar en la red incluso. Y ahí me está mostrando unas corrientes de cortocircuito. Tenemos corrientes de cortocircuito trifásicas, cuando yo voy a juntar las tres fases. Tenemos una corriente de cortocircuito bifásica, donde yo puedo juntar dos fases, ¿cierto? Una corriente de cortocircuito monofásica, de entre fase y neutro, y otra corriente de cortocircuito monofásica, pero entre neutro y tierra. O sea, entre fase y tierra, perdón, no entre neutro y tierra, entre fase y tierra. Ahora existe otro cortocircuito bifásico, que es el cortocircuito bifásico a tierra, donde eventualmente podría caer dos conductores de fase a la tierra, ¿cierto? Eso también ustedes lo vieron en cálculo aplicado, o sea, sí, en cálculo aplicado al proyecto. El trifásico, un bifásico aislado, que sería este caso que tenemos aquí, un bifásico a tierra, donde dos fases caen a tierra, y tenemos un cortocircuito monofásico, y aquí nos presentan dos cortocircuitos monofásicos, entre fase y neutro, o entre una de las fases y la tierra. Cortocircuito trifásico. Considera la unión directa y simultánea de tres conductores de fases de alimentación del sistema, ¿ya? Solo limitan la amplitud de la corriente de cortocircuito de la impedancia equivalente de la fuente y de los conductores, independiente del sistema o esquema de neutro que posea la instalación. O sea, si nos vamos arriba, claramente contempla solamente las tres fases, obvio, es independiente de la topología o la forma de la instalación eléctrica. Cortocircuito bifásico. Considera la unión directa y simultánea de dos fases de alimentación del sistema. Su comportamiento es similar a la falla trifásica, pero considera el doble de la impedancia. El cortocircuito monofásico a neutro.
considera la unión directa y simultánea de una de las fases de alimentación con el neutro del sistema. Y existe un cortocircuito monofásico a conductor de protección o monofásico a tierra, ya que cuando una de las fases cae, ¿ya? Considera la unión directa y simultánea de una de las fases de alimentación con el conductor de protección o cable de tierra de la instalación eléctrica. Esos son como la descripción básicamente de los tipos de cortocircuitos que nos podemos encontrar en una instalación eléctrica. Recuerden que ustedes calcularon también un bifásico a tierra. Componentes del cortocircuito. Al presentarse un cortocircuito en una instalación interior, la falla queda gobernada en general por el sistema eléctrico, ¿ya? Representado por un generador equivalente, ¿ya? Unidades generadoras, motores asociados a la red y las líneas que están contempladas o son participantes. Y aquí se presenta un modelo o un esquema. Sistema, generadores, motores, ¿cierto? Las líneas que están contempladas dentro del sistema. Como es sabido, en nuestro medio existen dos grupos grandes o tipos de instalaciones eléctricas interiores. Las de alta tensión conectadas a redes sobre 400 volts y las de baja tensión conectadas a redes que son menores a 400 volts. Y aquí la misma aclaración que yo le hice al curso de puesta a tierra y de gestión económica cuando vimos las tarifas. Solo existe baja tensión y alta tensión. ¿Ya? Baja tensión y alta tensión. La norma nuestra nos dice que todo nivel de voltaje sobre 1000 volts se considera como alta tensión. Lo que está bajo 1000 volts es baja tensión. Las instalaciones eléctricas interiores se dividen en dos, ¿ya? Las que son en baja tensión, o sea, menores a 400 volts, y las que son en alta tensión sobre 400 volts. Eso quiere decir que tienen su estación particular, porque no se alimentan de una red de baja, sino que una red de alta tensión. Ahora, nosotros, culturalmente, y por un tema de diferenciación de los niveles de voltaje, adoptamos el concepto de media tensión. Entonces nosotros le decimos alta tensión a lo que signifique transmisión y subtransmisión, le llamamos media tensión a lo que sea distribución y baja tensión a la distribución secundaria o a la alimentación final, ¿ya? Pero en estricto rigor es solamente baja tensión y alta tensión. El transformador no separa. De alta a baja, de baja a alta, o ambos en alta o ambos en baja, ya sea si son elevadores, reductores o igualadores, ¿cierto? Y aquí hay un esquema más o menos equivalente, ¿cierto? La S del sistema, la G de los generadores o de las unidades generadoras, la M de los motores, ¿cierto? La red de alta tensión, la red de baja tensión. Los TP, transformadores particulares, los TD, transformadores de distribución. O sea, en el primer caso, si yo me voy hacia el lado izquierdo, de la alimentación del sistema, yo puedo tener un transformador particular, o sea, un transformador que sea propiamente tal de mi empresa, ¿cierto? Y en el otro lado, el transformador de distribución es lo que yo tengo en el sistema, que no me alimenta una carga en particular, sino que una serie de cargas que vendríamos siendo nosotros, nuestra red en baja tensión. Y claramente, pues hay una alimentación en alta tensión y hay una distribución en baja tensión. Como sistema equivalente se considera todo lo que existe aguas arriba del transformador de alimentación. Según esto, si analizamos el esquema de la figura que viene más abajo, desde el generador equivalente hasta los transformadores, podemos darnos cuenta que tanto el cliente en alta tensión como el de baja tensión, ¿cierto?, son similares en términos de la impedancia que intervienen, situados, que se representan en la figura que está más abajo. O sea, toma un poco los elementos de este esquema y nos va a llevar a un modelo circuital. Si yo soy un cliente en alta tensión, bueno, estoy alimentado desde la red, considero la impedancia del sistema, tengo mi transformador particular propio de mi instalación eléctrica y después vienen las cargas que están en baja tensión, que vendría siendo mi instalación eléctrica, ¿cierto?
Si yo me voy a un sistema de baja tensión, bueno, tengo la impedancia, o sea, la generación del sistema, el nivel de voltaje del sistema, la impedancia del sistema, todo lo que sea conductor, ¿cierto? Y luego viene el transformador de distribución y finalmente la carga en baja tensión, que vendríamos siendo todos los clientes finales, todos los usuarios. Si lo vemos desde el punto de vista circuital, por así decirlo, o esquemática, como lo está representando aquí, son exactamente iguales. Tenemos la alimentación del sistema, la impedancia que contempla el sistema. Uno es un transformador particular que me alimenta mi instalación, el otro es un transformador de distribución que alimenta un conjunto de instalaciones en baja tensión. Eso es lo que me está representando el esquema ahí. Al conjunto, sistema equivalente transformador mostrado en esta figura que tenemos aquí, le llamaremos fuente primaria, la que para este efecto de análisis, para análisis posteriores que vendrían, claro, se va a representar de forma compleja, o sea, R más XJ, tal como lo va a presentar la figura siguiente, que es la que tenemos aquí. O sea, la impedancia de mi sistema y la impedancia de mi carga va a estar representado por el número complejo, R más JX. Ahora, la R que nosotros tenemos ahí, no es que físicamente yo voy a tener una resistencia y una bobina en el sistema o en la carga, sino que me está representando ciertos efectos, tal como yo lo mencioné en algún momento en máquinas. Ustedes no tuvieron máquinas conmigo. No todos. Ustedes normalmente en redes 2 ven bobinas, ven condensadores, ven resistencias, ¿cierto? Como elementos físicos. Y se hacen los análisis de circuito. Comportamiento RL, RC, RLC. Serie paralelo mixto, ¿cierto? Y ustedes hacen serie de cálculos. Cuando uno normalmente ve máquinas, esa R, esa L, son efectos que se producen en las máquinas eléctricas. Si yo lo quiero llevar a un sistema de distribución o un sistema de transmisión, esos R, L y C me representan efectos. Entonces aquí también están representados esos efectos que se están generando. La R, como le digo, no es una resistencia, sino que me está representando la sección del conductor, el material del conductor y las pérdidas por temperatura que se generan en el conductor. Eso me representa la R que ustedes están viendo ahí en el esquema. Ya sea la impedancia de alta tensión o la impedancia de baja tensión. Y la X, que está asociada a las bobinas, son los campos magnéticos que se están generando en los conductores, en los transformadores. Todas esas pérdidas que yo tengo por campo magnético o de flujos generan una reactancia. O sea, esa bobina que yo veo ahí, esa impedancia que yo veo o sea, esa inductancia que yo veo en mi impedancia, me están representando las pérdidas magnéticas, o sea, el campo magnético que se está generando en la línea, en el transformador. Recordemos que hay una inductancia que es propia y otra que es mutua. Una inductancia que genera propiamente el conductor y otra que se está viendo afectada por los otros conductores de la red. Entonces son efectos, por eso se separan y se desglosan de esa forma, en un número complejo, la parte real, parte imaginaria. Bien, con ese esquema que está ahí, vamos a concluir la clase de hoy. El apunte ya lo tienen en el internet, repásenlo. Mi intención, la clase siguiente, que es la clase del día de mañana, es ver y recordar un poco el método de las componentes simétricas para que la próxima semana podamos ver algún ejemplo del método de la impedancia y el método de las componentes simétricas.